Buenas, buenaventuras, saludos. Bien, ahora vamos a hablar rápidamente de qué somos. Primero, la siguiente aclaración. Tú eres tu propia vibración, es decir, lo que vibran tus células, lo que vibran desde tus partículas hasta tus células. Entonces, todo aquello que tú ves afuera de ti es porque es dentro de ti. Entonces, todo defecto y todo aquello que me veas a mí, pregúntate porque está dentro de ti, ¿sí? Tanto aquí como en mis otros canales, te invito a preguntarte cuando escuchas esto, que te enojas, que todo este sub y baja de emociones, lo cual es normal en un humano, ¿qué es eso en ti? ¿Sí? Entonces, bien que lo puedes neutralizar para restarle poder, pero eso no lo quita de tu camino, ¿ok? Y entonces si sientes rabia, si sientes odio, incomodidad, ya pasará, pero esta es la verdad absoluta, ¿sí? Porque esto es canalizado de un arcángel, Gran Madre Misohul Auroriaca. Entonces, no es distorsión, opinión, creencia humana. Yo dos por tres digo algo y muchas veces me equivoco, porque soy humana y estoy canalizando a un arcángel, ¿sí? Y por ello me toca disculparme a veces. No obstante, esto es la verdad, es de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Y en este canal corresponde hablar del valor. Yo no puedo darte a ti algo que no soy. Yo, tuve un hijo con una situación psicomotriz. En mi vida siempre fui expulsada, la rara, la oveja negra de la familia, y siempre fui no vista ni por mi madre ni por mi padre. Además, todos los miembros de mi pequeña familia fueron, de la pequeña, no la grande, los otros se quedaron, fueron exiliados del Uruguay. Nací en Uruguay. Y estos son marcas inconscientes que fractalizan un grado evolutivo, pero también fractalizan una fuerza y un poder y capacidades y facultades en el ser, ¿sí? Fuerzas en el ser. Luego, precisamente por esto, tuve una época de mucho aislamiento, de mucho estar conmigo misma. Me mudé a una casa conmigo misma y estuve sola. Después de que me había casado, vivía bastante separada de mi relación. Y fue una parte que disfruté muchísimo porque por primera vez pude ser yo libre conmigo misma y estar en mí sin que todos me vinieran a decir qué hacer y me estuvieran echando a la calle porque yo no trabajaba, porque yo no tenía aspiraciones en la vida, porque yo no quería ser vista ni reconocida, ni me interesaba tener plata, ni nada por el estilo, ¿sí? Ni admiraba a familiares que tenían dinero y porque ellos en sí habían trabajado y eran maravillosos como seres, ¿sí? Pero nunca se me ocurrió decir o creer que eran superiores a mí porque tenían dinero, y esto molestó y todavía molesta en mi familia en cierta medida. Bueno, y entonces al tener este hijo con situación psicomotriz, eso también me aisló bastante del mundo porque yo me sentí como castigada, porque dije, mi hijo era para mí la luz del mundo. Y al nacer con una situación psicomotriz, implicaba que, bueno, que iba a tener limitaciones físicas y psicomotrices y que yo iba a tener que trabajar duro para a empujarlo a salir de allí, como creí yo en esa época, con la ayuda de la familia, de su padre, etc. Pero en fin, a la larga su padre ayudó todo lo que pudo, dio todo lo que pudo, y yo soy amor, gratitud, honor y dignidad en todo lo que es conmigo, ¿sí? Y hace 13 años me encontré con la lógica global convergente a través de LGC. Yo estaba considerando dejar mi trabajo porque me encantaba ser profesora universitaria como lo he sido. Yo fui titiritera, profesora de títeres, juguetóloga, bailarina, modelo,
hice cursos de turismo, pero eso no fui guía turística nunca. Cuando mucho fui guía de eventos en hoteles. Y bueno, y me gradué en Letras y Filosofía. Yo estudié realmente la carrera que se llama Letras, en versión investigación. Pero yo estudié Letras y Filosofía, porque todo lo que pude estudiar filosofía que resonó conmigo y que lo pude leer, lo leí porque me fascinaba. Tanto la semiosis, que es la semántica, el sentido, el significado de todo, y además la filosofía, que está muy imbricados ambos para el ser humano y en el ser humano, en el pensamiento y en cómo el ser humano encarna y expande las cosas en sí, ¿sí? Entonces, bueno, me hice luego profesora en una escuela, en un liceo, luego fui profesora, fui bailarina de jazz, y también de expresión corporal. Luego me hice profesora en una universidad, y también, como ya dije, en un liceo, pero luego en una universidad. Entonces de allí salí porque no les gustaba cómo me vestía, ni les gustaba cómo daba clase, porque yo no era, yo era tallerista, como ya he dicho. Yo era de crear en el momento, de canalizar en el momento, siempre he sido gran canalizadora, y hacía planes, pero a grandes rasgos, de las clases. Y exigía que las personas pensaran e interpretaran la clase en el momento en el que yo la estaba dando, y pedía que hicieran pequeñas minutas, interpretaciones de la clase y entregaran eso escrito. Y eso les resultaba muy difícil a los estudiantes, y bueno, eso me trajo situaciones muy complejas. Pero bueno, luego entré en otra universidad que era nueva y traía nuevos planteamientos del ser más complejo y la complejidad y la filosofía del siglo XX, XXI y etcétera, y entonces eso cambió todo. Y allí fui profesora hasta donde pude, porque había muchos extremismos y yo nunca fui de extremismos. Entonces hubo un momento en que yo dije, bueno, ya está bueno de extremismo, porque yo estoy dispuesta a aguantar, tolerar, soportar, interactuar, vivir, inclusive abrazar a todos los seres, como siempre lo hice, con amor, con compasión y comprensión. Pero hubo un momento que yo dije ya, y entonces renuncié y yo ya había empezado a leer y estudiar acerca de Reiki, así como de ser angeloterapeuta, y estudiar y formarme como angeloterapeuta, y me formé como tal, y entonces trabajé eso como pude, y ahí comencé a hacer videos, ¿sí? Y mi esencia me estuvo guiando, como había estudiado yo superficialmente a Pitágoras, y a través de la lógica cuántica, lógica global convergente, lo que me correspondió, porque yo hice lo que me correspondió. Empecé a ver a mi esencia y luego vi que, me acuerdo que una vez que fui al baño, me pasaban cosas muy insólitas cuando iba al baño. O sea, yo no estaba pensando, teorizando ni creando nada, sino que sencillamente me sentaba, porque tenía ganas de ir a hacer pis, y me sentaba en el baño. Y esa vez me sucedió que entonces me senté y de repente escuché, como cuando escuchas en los oídos, eso escuché como si sonara un cristal, pero muy, 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 muy sutil. Y me vi como si fuese un cristal, un ser de cristal. Eso fue un segundo, un minuto, o sea. Y estoy absolutamente cierta de que esto fue una señal. Es parecido a cuando los oídos te hacen pi, exacto, que entonces tú escuchas el absoluto silencio, el absoluto vacío, no, vastedad, ¿sí? Escuché mi propiedad y había venido de escuchar la música celestial de los ángeles, que estoy segura que tenía que ver con mi resonancia de mi crisálida de cristal. Entonces, bueno, me mudé a una casa, anterior a esto me mudé a una casa, que prácticamente empezó un proceso de mudanza en el que me terminaron botando de mi propia casa.
porque me empecé a dar cuenta que yo tenía muchas limitaciones con respecto a mi semiosis padre, ¿sí? Bueno, y madre también, como todos. Pero en fin, se me invitó entonces a dejar el trabajo. Yo pensaba leer de nuevo las cartas, empecé a leer las cartas, pero se me presentaron unas situaciones que acabó, que tuve que soltar todo y vivir, como ya he dicho anteriormente, en mi valentía y en mi valor, ¿sí? Porque yo me volví a casar después y tuve un niño, y entonces hace 5 años nosotros nos separamos, pero seguimos viviendo juntos aquí, porque además no es requerido nada más. Yo me he querido ir, he querido cambiar alguna cosa, mi humano ha querido, pero no ha sido requerido. O sea, mi arcángel no me lo ha permitido. O sea, como estamos y como somos, ¿sí? Así, en el ser. Yo soy en el ser y soy el valor y soy la valentía. Me rescato a mí misma, entonces te invito a no vivir en función de ninguno de los esbirros del Apocalipsis y a ser totalmente libre, porque estoy segura de que a ti se te ha liberado de esto, se te ha liberado del otro. Algunos se han ido de su familia, se han alejado de su familia, de sus hijos, de sus padres, porque requieren estar en vastedad, requieren estar consigo mismos, ¿sí? Para crecer en sí y nacer en sí, redimensionándose todo el tiempo. Cada vez que respiras lo haces, te redimensionas y naces en ti. Pero si te sostienes en esta edad, ¿sí? Y aprendes a dialogar con el cosmos, ¿sí? Para ello tengo también este canal que se llama Logosemiosis, Logocosmosemiosis, está el nombre, Logocosmosemiosis, que no lo he iniciado, pero estoy en esto, para ir cruzando todo esto con la numerología, porque los números te pueden dar alguna que otra guía, no para que sea una numerología, o sea, ninguna estrategia tradicional humana te va a servir. Lo que yo te puedo dar es la ligera semiosis de una situación con respecto a un número, que es alguna de tus vibraciones, algunas de tus frecuencias, de ese tejido cósmico que tú eres, ¿sí? Que por cierto tiene que ver con el número 5, ¿ok? Tu semiosis. Ahora, toda la semiosis ven un hallazgo, algo de lo que cuenta, ya has venido trabajando desde X momento, y entonces esto es un 10, 5 más 5, 10. ¿Y por qué? Porque es un potencial, es decir, tu conciencia que acaba de asumir algo, del hacer un logro, ¿sí? Como una obra de arte, ¿sí? ¿Y cuál es el arte? El arte eres tú. Tú eres el mago, tú eres la maga, el artífice eres tú, ¿ok? Esta magia no es más que todo el desenvolvimiento e interacción de tus frecuencias, de tu crisálida de luz, interactuando con la de los otros seres. Entonces tú ya no eres que tienes abundancia, que tienes esto, que tienes lo otro, que quieres este logro, que aquel, sino que eres libre de todos los esbirros, del yo ya sé, del tengo, ¿sí? Del dinero, el otro vendría siendo el poder, las formas de poder, ¿m? El yo ya sé, el yo ya tengo, el poder, el dinero, ¿sí? Y estos son los esbirros del Apocalipsis, que son las estructuras que te atrapan. Entonces, tú, claro que atraes dinero porque tu mente es creativa, entonces tú gestas y recreas riqueza, porque a quien no tiene el universo le da. Entonces, que no tengo, bueno, el universo te da porque me consta, porque yo ya te he dicho que he soltado todo, ¿sí? Y llevamos 3 años acá. Y encima, ¿sí? Después murió mi madre en el 2023.
Y el año pasado, cuando estaba superando la muerte de mi madre, muere mi hijo con situación psicomotriz neurológica que había sido mi vida. Y entonces empecé yo a engordar y a engordar y a engordar porque me autoabandoné. O sea, hubo muchas cosas que yo había venido trabajando y me había venido dando cuenta de las que no me di cuenta ni seguí trabajando porque el dolor, sí, me atravesó. Porque yo estaba totalmente desvalorizada respecto a mi hijo, porque yo juraba que él iba a seguir adelante, porque además eso era lo que sentía, pero después me di cuenta que sí, que él va a volver, sí, y va a seguir evolucionando, caminando en Gaia. No del otro lado como quienes trascienden no siempre vuelven, sino que se vuelven seres cristálicos así automáticamente porque se paran en su cristal, así como yo te invito a pararte en tu instancia hombre, en tu humano. Ellos se paran en su cristal y van guiados, ¿sí?, por otros cristales a las naves interrenas. Uy, ese es el amado Brighton, que no se parece que está ofendido por algo ahí. Bien. Precioso. Bien. Entonces creo que ya me estoy excediendo. Creo que es lo que me está diciendo el Brighton. No. Entonces bien. Ahí mis células me respondieron. Tus células siempre están hablando contigo. Te hablan biológico, ¿sí? Y eso lo aprendes en el EGC y lo aprendes en la decodificación de Hammer, ¿sí? Y entonces yo estoy desarrollando desde hace 3 años este trabajo de lo que es escuchar a la célula, darme cuenta de lo que me dice, redimensionar y luego deconstruir eso, o decodificar también se le llama, ¿sí? Que es pero yo trabajo la deconstrucción, que es la expansión de la decodificación, o sea, otra forma de decodificación de lo que es la célula. Bien, que es crear otra semiosis y así. Eso que tú has vivido, que tu célula te ha mostrado, que ha sido un límite, y bueno, entonces estamos caminando lo que tenemos que caminar porque la célula está incompleta. Entonces, para tu ser valentía, tienes que llegar a ser más evolutivo que tu célula y renovarte en cada instancia y ser nuevo y darte cuenta además de que eres nueva, de que eres nuevo, hasta que en un momento llegues a como estamos entrando ahora nosotros, yo, el que es mi hermano, que fue mi esposo, y mi hijo, empezamos a ser seres reales, ¿sí? Por eso inicié este canal de la realeza, porque la realeza tiene que ver con ser real, con el santo grial, que es tu célula roja, ¿sí?, que ha venido evolucionando, tomando la coherencia de su crisálida de luz, ¿sí?, porque el cristal también tiene su grado de inconsciencia, porque también es un niño, igual que el humano, ¿sí?, y se siente rechazado generalmente, y la sensación de rechazo es más fuerte que la de autoabandono que haya en las células rojas, porque el cristal es más fuerte, es una fuerza masculina potente, ¿sí?, radiante. De hecho, es tu sol, tu ra, es tu emanación, ¿sí? Y entonces hemos venido haciendo conciencia de esto. En la medida en que hacemos conciencia de esto, la célula roja, que está incompleta y hemos vivido en incomplitud, venimos creando esa completud, ¿sí?, de ser perfecto, de vivir en la perfección, en un presente en el que eres la valentía, la abundancia, la prosperidad, y dejas de aferrarte a las excusas, sufrimiento, dolores, angustias, etc. Y entonces hay un momento en que te conviertes en un ser real. Entonces te invito a ser un ser real, a formar parte de tu propia realeza, ¿sí?, evolucionando de tu santo grial, ¿sí?, que tiene que ver con tu sangre real, que es la roja, vibrando en el cristal, vibrando hasta que se hace coherente, y empoderándote en tu vida, pero no un poder del modo tradicional, que el poder es estar por encima de alguien o de algo, sino que el poder en ti mismo, contigo mismo, porque Dios
ni va para atrás, ni está por encima de nadie. Así como nadie puede dañar a Dios. Y aquí está otro de los esbirros del Apocalipsis, que es que existen seres oscuros o que existen seres malvados. Bueno, hay personas malas, pero realmente esto lo que ocurre en la profundidad de su ser es que, como yo me di cuenta desde los 33 años en adelante, son seres distorsionados, son seres que no pueden dar más que eso porque duelen tanto en sí que no pueden dar otra cosa que dolor. Y distorsiones, o sea que es como tú ves a través de un cristal, de tu crisálida. Ellos tratan de ver a través de su crisálida porque no vemos solo a través de los ojos, olemos a través de la nariz, escuchamos a través de los oídos, sino que somos en nuestro ser y allí somos esa perfección de percepción. Y el grado de perfección tiene que ver con la completud de las células rojas y de la evolución del ser. Y entonces hay unos que son segunda encarnación de ángeles y no tienen la evolución, que son los que se paran en su cristal y van a naves interrenas y no regresan más. Hay unos que sí regresan y a seguir caminando en Gaia, pero hay otros que no. Tanto mi madre como mi hijo me mostraron que ellos sí, y me mostraron cómo sí vuelven a caminar en Gaia, porque cómo lo hacen, que no son ellos mismos sino su cristal, pero eso ya lo veremos más adelante. Porque cuando venga el otro hijo va a ser el cristal del hijo, pero no va a ser el humano, ¿sí? Entonces queda allí el otro, pero entonces es otra expansión, otro fractal, igual mi madre. Bien, entonces besos, cariños y abrazos. Te invito entonces a valorarte, a soltar los esbirros del Apocalipsis y a hacer tú la valentía, a ser tú en Dios. Dios no retrocede, recuerda, Dios no teme y nadie puede dañar a Dios. Entonces, ¿quién puede venir a dañar a Dios? Esas son distorsiones que vivimos acá dentro del domo de Gaia, los seres. Pero es para aprender. Realmente somos seres de luz encarnados. Cariños, besos y abrazos. Hasta pronto.